material nuevo que comenzamos en la noche de hoy. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que están aquí en esta noche con nosotros, y también le damos una cordial bienvenida a los que nos están escuchando, viendo a través de Facebook Live. Esperamos que ustedes también hayan tenido la oportunidad de descargar sus notas. Vamos a continuar en nuestro ciclo de matetes, recalibrando mi compromiso, mi amor con Cristo y con su iglesia. Esta es la sesión número 10 en este ciclo de estudios que estamos realizando. ¿Okay? Así que vamos a tener un momento de oración y luego de eso, pues entonces entramos de lleno a nuestro estudio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te volvemos a dar muchas gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros durante este día. Gracias, Señor, por la forma que has provisto para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por el consejo que nos has dado, el aliento, Señor, la admonition que en ocasiones también nos has concedido, Señor, y gracias por la oportunidad de volver a ver a algunos hermanos que estaban fuera de la ciudad y que han regresado. Gracias por traerlos con bien, Señor, y gracias, Padre Santo, nuevamente por tu bondad y tu misericordia, Señor, y gracias por habernos traído a este lugar, Señor. Gracias por proveer para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en glorias. Y gracias, Señor, porque en Cristo todo lo podemos. Él nos fortalece. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo hemos sido justificados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Así que gracias, Señor, por el enorme privilegio que tenemos de que gracias a tu plan soberano estamos hoy como tus hijos, Señor, nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos en esta noche a poder escuchar lo que tienes que decirnos. Ayúdanos a poder responder correctamente. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y concédenos un espíritu humilde, manso, Señor, que esté dispuesto a ser dirigido y enseñado por ti, Padre. Comienza conmigo, te lo rogamos en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. All right. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. Vamos a leer esta porción a manera de introducción. El asunto del cual vamos a hablar en esta noche es acerca de la importancia de la nutrición del cuerpo de Cristo, acerca de la nutrición espiritual del cuerpo de Cristo. La enseñanza de hoy se titula "La iglesia da prioridad a la nutrición del cuerpo". Y quiero aclarar de primera intención que cuando hablamos del cuerpo aquí, no estamos hablando del cuerpo físico. Hay ciertas denominaciones que le dan prioridad a la nutrición del cuerpo físico, pero cuando utilizamos este título no estamos hablando del cuerpo físico humano, estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la iglesia da prioridad a la nutrición de la iglesia, del cuerpo de creyentes. Con eso en mente, pues vamos a leer Isaías capítulo 55. En Isaías capítulo 55, sin lugar a dudas, ahí el enfoque de Dios a través de su profeta es en la importancia, la necesidad y el gran regalo, la gran provisión de Dios para su pueblo en términos de la nutrición espiritual que Dios promete para aquellos que le siguen, para aquellos que son parte de su pueblo. Comienza con una invitación en el versículo 1, dice: venid todos los sedientos, y obviamente no está hablando de sed literal, no está hablando de sed de agua, está hablando de sed espiritual. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Jesucristo es
el agua viva, right? Las aguas que Dios provee. Aunque no tengáis dinero, aunque no tengáis los recursos, la santidad y lo que se requiere para acercarse a Dios, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Obviamente está hablando del favor inmerecido de Dios, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche, que son nutrientes, right? Y en este no es un sentido literal, es un sentido espiritual. Y prosigue con una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En otras palabras, ¿por qué haces tu inversión en el esfuerzo humano o en la adoración de distintas deidades? Oídme atentamente, presta atención en lo que voy a decirles. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Lo mejor es Dios, lo mejor es el Dios de la Biblia. Amén. Lo que Él quiera para nosotros, lo que Él estipule para nuestras vidas. Inclinad vuestro oído, porque este es un Dios que se goza en hablar con su pueblo, en comunicarse con su pueblo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Importante, subraya esa frase, vivirá vuestra alma. Estamos hablando, estamos leyendo este pasaje nuevamente en el contexto de la necesidad de nutrición espiritual para el pueblo de Dios. Nuevamente dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David, de las cuales vamos a hablar en los próximos, quizás en el día de hoy no, pero en esta sesión vamos a hacer un paréntesis, vamos a parar y vamos a estudiar el contenido de Romanos 12, particularmente los primeros 9 capítulos, con un énfasis en el 9 versículos, con énfasis en el versículo número 9. Así que sin lugar a dudas, el mensaje de Isaías sugiere la necesidad que el pueblo de Dios tiene de nutrición espiritual. Nutrición, esa palabra obviamente proviene de la palabra nutrir. En las notas suyas tratamos de poner una pequeña definición ahí para que pudiéramos tener una idea de qué es lo que estamos hablando, right? Hay un sentido natural cuando hablamos de nutrición, la nutrición del cuerpo humano, la nutrición de algún animal o lo que sea, pero tiene un aspecto espiritual. Aquí en nuestro estudio, en momentos dados, vamos a hacer referencia al sentido natural. Cuando hagamos eso, vamos a decir, estamos hablando del sentido natural, pero también vamos a contrastarlo con el aspecto espiritual, porque ambas cosas como que se complementan, o la forma en que Dios opera al llenar nuestras necesidades naturales, pues hay gran semejanza con la forma en que Dios pues también ha dispuesto que nuestras necesidades espirituales sean llenadas, ¿ok? Así que nutrir, la palabra sugiere algunas cosas, como por ejemplo proporcionar a un organismo, sea el que fuese, las sustancias, los elementos, las cosas que necesita ese organismo para su conservación y crecimiento. Nutrir también puede ser definido como la acción de proporcionar todo lo necesario para que ese organismo o ese ente o lo que fuese sea necesario para su funcionamiento y preservación. ¿Okay? Palabras que son sinónimos de nutrir: alimentar, mantener, sostener, fomentar, vigorizar, favorecer. Así que en nuestro estudio en esta noche, mientras continuamos considerando las funciones, las actividades básicas que caracterizan bíblicamente a la iglesia del Señor Jesucristo, vimos 3 de ellas en nuestros previos estudios: características, funciones básicas de la iglesia, bautizar, evangelizar primero, bautizar, enseñar
Y la idea es que mientras estamos desglosando lo que la palabra enseña sobre cada una de estas funciones o actividades que son características básicas de la iglesia de Cristo, pues que nosotros recalibremos dónde está nuestro compromiso con Cristo, nuestro amor, nuestro compromiso y nuestro amor para con el Señor Jesucristo, a la iglesia. Y al considerar cada una de estas actividades, pues la idea es que consideremos, reflexionemos dónde estamos nosotros con relación a eso, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros con relación a la función, a la actividad de enseñar, de bautizar, de evangelizar? En la noche de hoy, pues vamos a ver dónde estamos nosotros en una función fundamental que tiene la iglesia, que es la función de nutrir, nourishment, es la palabra que utilizaríamos en inglés. Así que vamos a ver entonces en esta noche que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia como es descrita, definida en el Nuevo Testamento, da prioridad, es importante en la lista de cosas que son importantes para la iglesia, que son esenciales, que son no negociables, está el hecho de la nutrición del cuerpo. Y ya dijimos que no estamos hablando de un cuerpo físico, estamos hablando del cuerpo, la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de la nutrición del cuerpo, ya lo mencioné, vuelvo a repetirlo y ojalá que no tengan que volver a repetirlo en el resto del estudio, no estamos hablando del cuerpo humano, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Primeramente, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar lo que la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y al considerar esta porción bíblica, vamos a ver 4 cosas que la nutrición espiritual requiere. Hay unas cosas que son esenciales para que la nutrición espiritual bíblicamente definida pues pueda acontecer. Nosotros necesitamos ser nutridos espiritualmente. Dios quiere nutrir su pueblo espiritualmente. El pasaje que leímos hace un momento en Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3, lo que vemos es el Dios Todopoderoso expresando su deseo de nutrir espiritualmente a su pueblo, y la forma en que lo expresa es una disposición abierta, es una invitación abierta, donde no hay nada que tú y yo tengamos que aportar, simplemente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios establece que nosotros pues somos llamados, ¿verdad? No simplemente a ser creyentes, somos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Somos llamados a desarrollar el carácter del Señor Jesucristo. Somos llamados a responder conforme, como decíamos anoche, conforme a esta nueva naturaleza que nosotros tenemos en este momento. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros somos llamados a responder de una forma distinta a las mismas circunstancias, a los mismos estímulos, a las mismas situaciones que hemos tenido durante toda nuestra vida, los mismos issues que nosotros teníamos con nosotros mismos, pero ahora somos llamados a responder de una forma distinta porque ahora tenemos una perspectiva distinta, ahora tenemos una naturaleza distinta. Tenemos todos los recursos que son necesarios para nosotros poder realizar eso. Pero, como vemos en la palabra de Dios, Dios tiene una forma mediante la cual Él va a realizar lo que va a realizar en la vida de su pueblo. Y una de las cosas que Dios establece es la necesidad que el pueblo tiene de recibir nutrición espiritual. De la misma forma en que somos alimentados físicamente, naturalmente, pues necesitamos ser alimentados espiritualmente. De la misma forma que tenemos unos ojos físicos con los cuales podemos ver, la Biblia nos habla de unos ojos espirituales mediante los cuales debemos ver. Amén. Right? ¿Sabe? Y se nos exhorta a que esa visión espiritual a través de nuestros ojos, pues vaya aclarándose, que cada día que pase, pues nosotros a través de la renovación de nuestro entendimiento
pues nuestros ojos espirituales sean transformados y veamos la vida de una forma distinta. Mencionamos anoche una expresión que se utiliza aquí en los Estados Unidos, que es la expresión "the beauty is in the eye of the beholder", right? La belleza está en los ojos del espectador. Las cosas son feas o bonitas, todo depende de quién es el que lo está mirando. Amén. Right? Y en el caso de cada uno de nosotros, right, pues hubo un momento en que veíamos ciertas cosas antes de Cristo y nos resultaban bonitas, nos resultaban agradables, pero ahora que hemos tenido un nuevo nacimiento, ahora las mismas cosas que veíamos anteriormente, ahora pues no son bonitas, ahora son feas. Y las cosas que anteriormente nos resultaban ridículas, absurdas, que no tienen sentido, ¿por qué voy a hacer eso? Ahora es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? All right? Estamos, ¿verdad? Pues entonces, todo eso es esencial entender que no sucede por sí mismo. Hay un proceso que Dios utiliza y en ese proceso de santificación, transformación, que usted quiera llamarle, pues el asunto de la nutrición espiritual juega un papel muy importante. All right? Así que ahí en las notas suyas creo que dice 4 cosas que la nutrición espiritual requiere. All right? ¿Cuántos quieren ser nutridos espiritualmente? All right? Ok. Pues no sucede automáticamente. ¿Ok? So, Dios, y al mismo tiempo, Dios es el que la realiza, pero no sucede automáticamente. Es como todas las cosas en la vida del creyente, están esos 2 aspectos que hemos mencionado a la saciedad, la responsabilidad humana en un lado y la soberanía de Dios en el otro lado. Right? So, la porción bíblica es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Ahí Pablo está nuevamente hablándole a su amado hijo espiritual Timoteo. Y esto es lo que dice: si esto enseñas a los hermanos, está hablando de sana doctrina, serás buen ministro de Jesucristo, serás un buen servidor de Jesucristo. Entonces define en qué consiste o cómo es que se llegó a ser ese buen servidor de Jesucristo. Subrayo lo próximo: nutrido, ahí tienes la palabra, nutrido con las palabras de la fe. Right? No palabras de fe, yo confieso y yo declaro, sino con las palabras de la fe que nos fue dado ya de una vez por todas y que nosotros somos llamados a sacar la cara por ella, ¿verdad? A protegerla, a defenderla con uñas y dientes, ¿ok? Nuevamente, si esto enseñas a los hermanos sana doctrina, serás un buen ministro de Jesucristo, el cual ha sido nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, que has vivido. No solamente lo enseñaste, sino que también lo has practicado, lo has vivido en tu propio caminar. Ahora bien, en el día de hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el Kairos tiempo, en la época en que nos ha tocado vivir a nosotros, esta es una época donde más y más probablemente la gente, el ser humano, no importa el país que sea, le está prestando mucha atención el asunto de la alimentación o de la nutrición alimenticia. Right? Cuando yo me criaba, pues no había muchos lugares donde vendían cosas naturales. Right? ¿Sabe? Cuando yo me criaba, la palabra orgánico yo la había escuchado, pero no en el contexto de lo que sucede en el día de hoy, donde hay toda clase de siembras que es orgánica y alimentos que son orgánicos y papas orgánicas y zanahorias orgánicas. Y el punto que quiero pues destacar es que el ser humano, particularmente en las culturas desarrolladas, right? El asunto de la
nutrición alimenticia es un asunto importante. Y de paso, aquí en los Estados Unidos hay una industria enorme que se nutre, perdonando la redundancia, precisamente de esa atención que la población de este país le da a ese asunto. ¿Okay? En el día de hoy también hay muchísimas personas, más de las que quizás usted se imagina, que se esfuerzan seriamente por mantener una dieta balanceada. Quizás algunos de ustedes pues están en ese grupo, se preocupan por mantener una dieta balanceada. En algunos casos, algunos de nosotros tenemos algunas condiciones que nos fuerzan a eso, pero estamos hablando de personas que no tienen ninguna condición que los obligue a eso, sino que voluntariamente quieren y se esfuerzan con suma seriedad por vivir o mantener una dieta balanceada. Si no me he hecho entender, esto es lo que quiero decir. Para muchas personas, en la cultura que vivimos, la cuestión, el asunto de la nutrición, es la palabra que estamos considerando en nuestro estudio, se ha convertido en algo fashionable, en moda. Y para algunas personas, yo conozco muchos de esos, se ha convertido, el asunto de la nutrición se ha convertido en una obsesión. Si bien eso es cierto, tristemente, muy pocos en el mundo en que nosotros vivimos expresan alguna precaución o preocupación, debía haber dicho, por el asunto de la nutrición del alma. Muchas personas están altamente preocupadas y quizás en el grupo de nosotros en esta noche están altamente preocupados por el asunto de la nutrición natural, que como, que bebo, ¿verdad? ¿Sabe? Pero son muy pocos, aún dentro de las iglesias, que están preocupados por el asunto de la nutrición del alma. La nutrición del alma es la nutrición espiritual, ¿ok? Déjeme expresarlo de otra forma, ¿ok? Este cuerpo inevitablemente va a regresar al lugar donde vino, utilizando lo que la Escritura nos dice que del polvo hemos venido y del polvo al polvo iremos a parar, ¿verdad? Okay. Now, el aspecto natural, el aspecto físico del ser humano en el tiempo en que vivimos es mimado, es consentido. La gente se preocupa mucho, cómo me veo, cómo estoy, remuéveme esto, qué frutas puedo consumir para poder lucir de tal o cual forma. O sea, hay una obsesión con eso y el cuerpo físico es consentido o mimado. I hope you understand what I mean. Por otro lado, el aspecto eterno, el que no se acaba, ¿verdad? El aspecto eterno del hombre, que es el alma, es absolutamente descuidado. Así que lo que vemos es ser humano preocupado por el aspecto que se va a extinguir, perecedero de la humanidad, del ser humano, preocupado por eso, consintiéndolo, pampering, es la palabra que quizás en inglés podríamos utilizar, mientras que el aspecto que en realidad es importante, que es el aspecto eterno, ¿verdad? Pues ese aspecto es absolutamente descuidado. Someto a su consideración que muy probablemente sea la realidad en algunos de nosotros o en algunas de las personas que probablemente nos están mirando en este momento. Hay multitudes que viven diariamente llenando sus mentes a través de las redes sociales de toda clase de basura, mientras que su espíritu, su alma, permanece hambriento. Así que en esta noche, nuestro enfoque no va a estar puesto en las personas que ignoran, right? Comenzamos hablando de este segmento grande de la población, de la humanidad, que ignora nuevamente el aspecto eterno del alma. No nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en ese grupo de personas que
expresan su preocupación por el estado de su alma. En otras palabras, nuestro enfoque estará en las personas que profesan, nosotros los que estamos aquí incluidos, profesan fe en la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, personas que anhelan, expresan su deseo de vivir conforme a la fe que le ha sido dado a los santos. Y la fe que le ha sido dada a los santos es la fe a la cual Pablo está hablando en 1 Timoteo 4:6, que fue el pasaje que leímos hace un momento, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estamos hablando entonces a personas que profesan ser creyentes, profesan ser hijos de Dios, profesan haber tenido un nacimiento espiritual, profesan ser salvos por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, personas que se expresan su deseo, su anhelo de vivir su vida conforme a la fe como ha sido definida en la sagrada palabra de Dios. ¿Ok? Así que el pasaje nuevamente, déjeme volver a leerlo para los que llegaron hace un momento, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, es uno de los pasajes que está en las notas suyas, dice, si esto enseñas a los hermanos, está hablando de todo lo que está encerrado en la sana doctrina, énfasis en el evangelio, señorío de Cristo, salvación en Cristo, todas estas cosas que conocemos, ¿verdad? Serás buen ministro de Jesucristo, serás un buen siervo de Jesucristo. Y es un buen siervo de Jesucristo, es uno que ha sido nutrido. La palabra creo que está subrayada, ennegrecida y en cursivo en las notas suyas, nutrido con las palabras de la fe. Está haciendo referencia a la Escritura. ¿Ok? Así que la frase esta, nutrido con las palabras de la fe, entre otras cosas, me recuerda que es posible, escuche que es importante lo que le voy a decir, y quizás esto le haga reflexionar un poco. La esperanza es que la reflexión vaya un poco más allá y usted tenga la disposición, el deseo de hacer ajustes en su vida, en su compromiso, en su amor, en su entrega al Señor Jesucristo. Esa frase, nutrido con las palabras de la fe, me recuerda que es posible ingerir, tragar físicamente algo que tenga valor nutritivo sin producir la nutrición que es de esperarse que eso produzca. Otra vez, es posible tragar, ingerir algo que sea nutritivo sin que eso produzca la nutrición que es de esperarse que produzca. ¿Alguien no me entendió? Levante la mano todos los que me entendieron. Right? So, es posible ingerir, entrar algo a tu cuerpo que es nutritivo sin que necesariamente la nutrición que eso debe producir se materialice. Y el punto es que hay varios factores que tienen que estar presentes, por favor, présteme atención, para que lo que se ingiere físicamente resulte nutritivo. Hay unos factores que tienen que estar presentes para que lo que yo entre en mi cuerpo que sea nutritivo, pues en realidad pues pueda serlo, ¿verdad? Y ese principio, esa verdad, aplica tanto en el aspecto natural como en el aspecto espiritual. ¿Ok? Así que veamos entonces 4 cosas que el espiritual requiere. Lo primero que requiere es un apetito saludable. ¿Ok? Shirley, no la puedes poner de una en una. Anyway, they're right there. Okay, that's fine. Okay. Requiere primeramente un apetito saludable. La nutrición espiritual requiere, al igual que la nutrición natural, requiere un apetito saludable. ¿Cuál es el punto? Normalmente, algunos de nosotros que hemos estado enfermos, y algunos de ustedes que han estado más enfermos de lo que posiblemente otros han estado,
pueden identificarse con esto. Normalmente, si una persona está enferma, lo que esa persona come no le aprovecha. No solamente eso, si una persona está enferma, por lo regular, la comida le resulta repulsiva. Podemos decir que un buen apetito muchas veces es evidencia de buena salud y viceversa. Falta de apetito, no tengo hambre, la comida me apesta, no sé, es indicación de que no hay muy buena salud. ¿Estamos de acuerdo? All right, okay. Por otro lado, hay que entender esto. La cuestión del buen apetito es algo que está fuera de nuestra capacidad para generar. Ninguno de nosotros podemos generar por nuestra propia cuenta buen apetito. En el sentido natural o en el sentido espiritual, aunque hay toda clase de alimentos naturales, tónicos naturales, de fruta, de vegetales, de caña, de habichuela, de lo que sea, que son recomendados, que están ahí para generar buen apetito. Pero la realidad es que la capacidad de producir en nosotros un buen apetito, pues no está en nosotros. Cuando se trata del buen apetito, lo único que nosotros podemos hacer con el buen apetito es perjudicarlo o destruirlo. Pero nosotros generar buen apetito no está con nosotros. La experiencia, si la consideramos a través de los ojos de la Escritura, nos dice, no solamente eso, sino ni siquiera en lo que voy a decir hay que verlo bíblicamente, ¿verdad? Pero hay un punto donde necesitamos entrar en lo que dice la Escritura. Pero la experiencia, quizás humana, es mejor expresarlo de esa forma, nuestra experiencia humana nos dice con claridad que un niño que está harto de comer dulces, es muy poco probable que ese niño que se ha pasado toda la tarde comiendo dulces pueda ser capaz de saborear una cena saludable. ¿Estamos claros o no estamos claros? Right? Del mismo modo, este es el aspecto espiritual, un hijo de Dios que se ha pasado el día o la semana absorbiendo lo que el Twitter, lo que el Facebook, lo que el YouTube ofrece, su paladar ya no puede encontrar dulzura en la palabra de Dios. Ahí está la cosa. Entonces se da cuenta, hay un paralelo entre la forma en que la nutrición natural acontece en el ser humano con la forma en que la nutrición espiritual Dios la diseñó para que aconteciese. De la misma forma que ese niño que se pasó todo el día entrando dulce, cuando llega el momento de que se le sirve esa cena balanceada, sabrosa, no tiene paladar para eso. Y lo mismo sucede con nosotros en el sentido espiritual. Estamos hablando de nutrición espiritual, spiritual nourishment, right? Que es esencial para cada uno de nosotros. Y lo que acabo de decir es, pero que bien serio. Y lo mejor que podría suceder es que usted lo escribiera por algún lado, porque este segmento no tiene muchas notas, lo que estoy hablando en este momento. No hay muchos blancos que llenar, pero escriba eso por algún lugar. Si me paso todo el día tuiteando, si me paso todo el día chequeando en el teléfono lo que dice aquí, lo que dice allá, lo que pasó aquella cuestión, si me paso chequeando los emails, si me paso chequeando aquellas otras cosas, ¿verdad? Pues definitivamente mi paladar espiritual, cuando llegue el momento de ver la palabra de Dios, no va a encontrar la dulzura que la palabra de Dios tiene.
Estamos hablando de algunas cosas que la nutrición espiritual requiere. Una de las cosas que requiere es un apetito saludable. Y nuevamente, si mi día ha sido invertido en ese tipo de cosas, pues cuando llegue el momento de, si llegase el momento, de encontrarme con la Escritura, pues no voy a tener paladar para disfrutar, deleitarme en la palabra de Dios. Algunos de nosotros hemos tenido familiares cercanos que se han entregado a las bebidas intoxicantes, al licor fuerte. Sabemos que la persona que se entrega a la bebida, tarde o temprano, pierde el deseo por el alimento sólido. ¿Cierto o cierto? That's the way it is, right? Del mismo modo, un creyente que se la pasa tomando lo que este mundo destila por las redes sociales, eventualmente va a sentir indiferencia por el pan, maná espiritual de la palabra de Dios. Si lo que hago es todo el día bebiendo de lo que las redes sociales destilan, otra vez, inevitablemente lo que va a suceder es que voy a terminar siendo indiferente al maná celestial que es la palabra de Dios. Right? Por otro lado, y preste atención porque es importante, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, muchas personas utilizan su energía, su fuerza, sus capacidades en la búsqueda desenfrenada, frenética, si usted quiere, de las riquezas, de enriquecerse, porque después de todo, esa es la finalidad, ese es el propósito, ¿verdad? No tengo este negocio, no tengo esta empresa para tener suficiente dinero para comer ajo y habichuela y tener una casita, lo que sea. Normalmente no es de esa forma. En la inmensa mayoría de los casos, lo que mueve el negocio es el deseo de las personas de enriquecerse, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el mundo sea de esa forma, pero en la inmensa mayoría de los casos es de esa forma. Y lo que se sabe, de acuerdo a lo que han dicho personas que estudian sobre este particular, que estas personas que están entregados en sus energías, se levantan y todo lo que tienen en la mente es esto, aquello, tengo que hacer esto, tal cosa, que tiene que ver con su empresa o con su negocio, llegan al punto que son muchas veces incapaces, de disfrutar una cena saludable, porque el apuro, el ajetreo, el frenesí con el cual viven no le permite detenerse a disfrutar de una cena saludable en un ambiente de quietud, en un ambiente de intimidad relacional. Problema. Muchos cristianos, por otro lado, escuchen bien, por favor, ¿right? Muchos cristianos viven frenéticamente ocupados con su servicio al Señor. Mientras que su alma está desnutrida. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Right.
¿Está hablando de mí? You're right. Totalmente. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en mi corazón para con usted. Porque los años de experiencia en la obra del ministerio me obligan a ser honesto y transparente y hablar de cosas como esta. Porque algún día tendré que rendir cuentas. Porque como Pablo, por la misericordia de Dios, he sido nutrido en las palabras de la fe, de la sana doctrina. El punto es que es muy posible, y es de esa forma, vivir. Yo quisiera que en este momento todo el mundo me prestara atención. Don't pay cualquier otra cosa, remuévelo al lado. Presta atención a lo que este siervo imperfecto de Dios está diciendo en esta noche. Es muy posible vivir frenéticamente. No, esa palabra la tengo aquí en la punta de mi lengua porque pues, es lo que mi mente genera, ¿sabe? Para describir el énfasis, la actividad, la entrega en todo momento, todos los días presentes, cada vez que hay servicio. Si alguien no viene, yo lo hago. Si aquello se pasa algo, yo voy allá. Si serví, lo que sea, yo lo hago. Si hay que estar hasta las 10 de la mañana, estoy hasta las 10 de la mañana. Si hay que venir a las 4 de la mañana, vengo a las 4 de la mañana. Si hay que venir todos los días, yo voy a hacerlo. Es posible vivir frenéticamente ocupado en el servicio al Señor mientras que tu alma está desnutrida. Una de las tragedias más serias, más tristes de la iglesia del día de hoy es la presencia dentro de las iglesias de personas que han perdido su apetito por el alimento espiritual. Pero la oración, the statement, si usted quiere, no acaba ahí. Es una tragedia que en la iglesia haya personas, ¿verdad?, que han perdido su apetito por el alimento espiritual. Es una tragedia que eso suceda. Pero es más trágico cuando esas personas están sirviendo activamente en algún ministerio o en varios ministerios. Y lo que estoy tratando de decirte es que, ojo al pillo, es muy posible, y es la realidad, estar envuelto activamente en el ministerio y al mismo tiempo tener un alma desnutrida, sin apetito por el alimento espiritual. Una de las cosas que la nutrición espiritual requiere un apetito saludable. Necesitamos ser nutridos espiritualmente. Dios quiere nutrirnos espiritualmente. Right? Y en última instancia, si vamos a ser nutridos, Él es el único que puede hacerlo, porque nosotros no podemos nutrirnos a nosotros mismos. ¿Okay? Segundo, requiere un alimento apropiado y sano. El alimento apropiado, ideal, establecido por Dios y sano
para nosotros está descrito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro escribe, y desead es desear. Desead como niños recién nacidos. Now, una cosa es que yo tengo deseo de comerme una arepa cuando llegue a la casa, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Ese deseo no se compara con el deseo que tiene un niño recién nacido de la leche maternal. ¿Cierto o falso? Right? Las hermanas que están aquí saben cómo es la cosa cuando esas criaturas se desesperan, ¿verdad? Y cómo se ponen. Okay. So, aquí dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Simplemente quédese ahí y escuche nuevamente 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí ves una correlación. Estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada no viene a través del pastor Edwin, jamás ni nunca, no viene a través de Charles Spurgeon, no viene a través de John MacArthur o John Piper. Viene a través de la palabra de Dios. Lo que John MacArthur puede hacer, lo que Piper puede hacer, lo que cualquier pastor puede hacer, es darte un derivado de la leche, right? Desnatado, aguado en su mejor momento. Y muchas personas sustituyen, y es el problema, y de eso es que estamos hablando en esta noche, sustituyen la leche que viene directa de la vaca, right? Hay una diferencia entre la leche que se obtiene a usted ordeñar una vaca, la riqueza, the richness, right? ¿Sabe? La pureza de esa leche, en ninguna forma la leche que tú puedes comprar en Walmart, lo que puedes comprar en Publix, por más cara que sea, se puede comparar a esa leche que la saca al ordeñar una vaca. ¿Cuántos me entendieron? Right? Desear como niños bien recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No, aquí lo que estamos haciendo es recalibrando. Y anoche volví a mencionar la necesidad de que esa palabra se haga parte de nosotros, porque aquí no estamos reflexionando ni reconsiderando. Estamos, sí, pues, en cierta forma, pues, reflexionando y reconsiderando, pero no es lo único que estamos haciendo. Aquí el propósito es que esa reflexión y esa reconsideración nos lleve a hacer unos ajustes. En particular, en mi compromiso por Cristo y mi amor por Cristo y mi compromiso con su iglesia y mi amor por la iglesia. En este momento estamos reconsiderando, estamos reflexionando, pero estamos recalibrando porque hay que hacer ajustes. Un requisito que la nutrición espiritual tiene y es el que esa nutrición espiritual requiere un alimento apropiado y sano. Y el alimento apropiado y sano es el alimento que tenemos directamente de la palabra de Dios. Entonces, la respuesta de nosotros es recalibrar. ¿Dónde estoy yo cuando se trata del alimento que yo estoy permitiendo que entre en mi vida? ¿Tengo yo el deseo que tiene un niño recién nacido por la leche espiritual no adulterada? Porque ese es el requisito. Si me puedo ir a la cama sin haber leído la escritura, si me puedo ir para el trabajo, para lo que sea, sin haber pasado tiempo con la escritura, pues entonces eso tiene que ser parte del proceso de recalibración. I don't know if that's that word or not, right? Okay, ¿sabes? Y ver dónde estoy.
Y dice, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Para que por ella crezcáis para salvación. No, eso ya lo hemos dicho montones de veces, ¿verdad? Sabes que la salvación tiene 3 aspectos básicos: regeneración, santificación y glorificación. Aquí está hablando del segundo aspecto de la santificación. Ahora, ¿por qué y para qué las Escrituras nos han sido dadas? El pasaje nos los contesta. Para que por medio de ellas crezcamos para o en nuestra salvación. No entendí. Para que crezcamos en nuestro amor y reverencia por la palabra de Dios. Para que nuestro conocimiento de ellas aumente. Para que nuestra vida, esta es la parte más importante, para que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras respuestas, los que estaban anoche en el tiempo devocional, ¿recuerdan lo que les compartí? Para que nuestra vida sea regulada más y más por lo que dice la Escritura. Y para que nuestras respuestas y nuestras reacciones sean sometidas, sean reguladas nuevamente por lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Así que, del mismo modo, es solo por medio de el alimentarnos del maná. Esa palabra la utilizaba una persona que jugó un papel importante en mi vida al principio de mi caminar con el Señor. El maná celestial, el maná, Delia Di Corsi se llamaba la señora, Delia Di Corsi, el maná de la palabra de Dios. Yo era un bebé cristiano y decía, wow, el maná de la palabra de Dios. Ay, Dios, ¿sabes? Sonaba convincente, sonaba como algo que, I want to taste that too, you know? Yo no entendía mucho lo que ella estaba diciendo, okay. El punto es que solamente por medio, nuevamente, de esa alimentación, de este maná espiritual que es la palabra de Dios, nosotros podremos obtener la fortaleza que necesitamos. ¿Necesitamos fortaleza o no necesitamos fortaleza? Creo que sí. No, necesitamos fortaleza porque tenemos toda clase de obstáculos, tenemos toda clase de enemigos, tenemos toda clase de circunstancias internas o externas que están tratando de impedir que nuestra jornada en los caminos del Señor pues se realice. Nosotros necesitamos obtener la fortaleza necesaria de parte de la palabra de Dios para poder realizar nuestro caminar en este mundo, pero importante lo que voy a decir, para poder realizar mi caminar por este mundo como lo que soy. ¿Y qué soy? Soy peregrino y extranjero en este mundo. Alguien dice amén, aleluya. Entonces ¿qué necesito? Necesito fortaleza espiritual, necesito nutrición espiritual para realizar mi caminar, mi jornada en este mundo en la forma que Dios ha determinado que yo la debo realizar. Entiéndase por favor, como peregrino y extranjero, entendiendo de que aquí yo estoy de paso, que yo no soy llamado a echar raíces de ninguna clase. Mi inversión necesita ser en cosas que tienen carácter eterno, valor eterno, debía haber dicho. All right? Okay. So, necesitamos fortaleza para eso. Necesitamos fortaleza, como el pastor Marcel nos estuvo enseñando en las previas enseñanzas que hizo los domingos, para mantenernos firmes en nuestra batalla con el pecado, para mantenernos firmes en nuestra batalla contra Satanás. Gloria a Dios. Para mantenernos firmes en nuestra constante batalla con los remanentes del viejo hombre. Están ahí. Están ahí. Anoche no mencioné el hecho de que un fallo importante mío en la mañana fue
que el pensamiento contrario a la voluntad de Dios, ninguna inmoralidad, nada del otro mundo, pero era contrario a la voluntad de Dios. Y ese pensamiento necesitaba ser mortificado. Y el no ser mortificado como debió ser mortificado no es de esa forma. Eso no es correcto. No puedo pensar de esa forma. Ese pensamiento no lo recibo. ¿Right? Y lo que hago es que busco lo que la palabra de Dios dice en relación a esto. El no ser mortificado de esa forma, lo que hizo fue que abrió la puerta para que otros aspectos se manifestaran. ¿Okay? La responsabilidad mía completamente. Pero necesitamos alimentarnos de la leche espiritual, del maná celestial, que es la palabra de Dios, para obtener la fortaleza necesaria, para mantenernos vigorosos en nuestro servicio a Dios, para mantenernos vigorosos, con vigor en nuestro servicio a su iglesia y en nuestro servicio a nuestros hermanos. All right? Así que en el aspecto natural y en el aspecto espiritual, privarme. ¿Entiende la palabra privarme? ¿Right? Privarme del alimento apropiado siempre resulta en lo mismo: debilidad espiritual, enfermedad e ineptitud. Dígame si o no es cierto que en los dos aspectos sucede lo mismo. Si me privo del alimento que es el alimento sano, el alimento apropiado, ¿verdad? Pues el resultado físicamente va a ser lo mismo. Si me privo del alimento que necesito, que es el que el cuerpo fue diseñado para recibir los nutrientes que necesita, pues el resultado va a ser que voy a estar débil. Y si continúo en ese patrón, el resultado va a ser que me voy a enfermar. Y bien importante, el resultado va a ser que voy a ser inepto para la tarea que físicamente debía realizar. Ese es en el aspecto natural, pero en el aspecto espiritual pues sucede la misma cosa. Si me privo del alimento sano, del alimento apropiado, de la leche espiritual no adulterada, pues el resultado va a ser debilidad espiritual. Enfermedad en muchos casos. Enfermedad, amargura, raíces que se meten allá adentro y que contaminan toda la creación, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Right? E ineptitud, pues porque no voy a estar capacitado para poder servirle al Señor en la forma en que lo puedo hacer. La forma en que lo puedo hacer. Porque puedo servirle supuestamente al Señor en forma que no debe ser. Como mencionamos hace un momento, la presencia real de muchas personas que constantemente están laborando en distintos aspectos del ministerio, si usted quiere, pero que están desnutridos espiritualmente. Now, muchos de nosotros, o algunos, yo diría, yo quisiera pensar que muchos, somos diligentes y nos aseguramos que el alimento físico no le falte a nuestro cuerpo. ¿Estamos claros? Estoy tratando de ponerlo bonito, ¿verdad? ¿Sabes? Simplemente, pues, la mayor parte de nosotros nos aseguramos que comemos, ¿verdad? ¿Sabes? Que pase lo que pase, pero yo voy a estar seguro que aquí, que esto siempre esté llenito. ¿Ok?
tristemente no somos tan cuidadosos cuando se trata del alimento para nuestra alma. Somos cuidadosos, asegurándonos que comemos todos los días físicamente, pero cuando se trata del alimento para nuestra alma, pues no es de esa forma. ¿Okay? Now, este señalamiento que acabo de hacer posiblemente explica la razón por la cual hay tantos creyentes, gente que se identifican como creyentes, que nunca llegan a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Posiblemente eso explica la razón por la cual hay tantos, comillas, creyentes que son débiles espiritualmente. Quizás eso explica por qué hay tantas personas dentro de la iglesia que son de tan poca utilidad en la obra del Señor. No solamente somos diligentes al asegurar que comemos, muchos de nosotros muchas veces somos meticulosos en cuanto a qué cosas comemos. Simple, pero a manera de ilustración. Sabemos que el veneno es peligroso y sabemos que la comida contaminada es dañina. Si huele mal, si tiene un aspecto feo, si hay una cosita como media verdecita en el queso, pues ya tú sabes, voy a cortar, pero si sigo viendo cosas verdes, lo boto, por más que me guste. O lo haya traído de Puerto Rico, queso de bola de ese añejado, que eso es una delicia, ¿verdad? Right. Somos sumamente diligentes y meticulosos con las cosas que comemos. Sin embargo, si vamos a ser honestos, mi esperanza es que lo seamos todos, empezando por mí, son muy pocos los que son tan meticulosamente cuidadosos con su alimento espiritual y voy a añadir con su alimento mental. Alimento espiritual, pero alimento mental me refiero a lo que permite que entre en tu mente. En el tuiteo, en el facebookeo, en el youtubeo, de todas esas cuestiones. No son igualmente o meticulosamente cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿ok? Now, las personas que tengo al frente mío en la noche de hoy, no creo que sean parte del grupo de personas que están dispuestas a sentarse a escuchar error bíblico, falsos maestros, falsos profetas. No creo que ninguno de los que están aquí presentes, pues, cogían de zapata a hope so, right? Okay. Por lo menos, es mi esperanza, ¿ok? Pero poniendo eso a un lado, pues necesito decir que aunque el error bíblico tiene el mismo efecto en el alma que el veneno tiene en el cuerpo, right? El error bíblico tiene el mismo efecto en el alma, mente, emociones, voluntad del ser humano que tiene el veneno en el cuerpo, right? Aunque eso es de esa forma, tristemente miles, cientos de miles de personas que proclaman ser cristianos escuchan, leen lo que producen falsos maestros. Lo hacen suponiendo que no les hará ningún daño. Eso, el suponiendo que no les hará ningún daño, lo he escuchado también en la conversación con algunas personas que no les desagrada la posición firme, no negociable que tenemos contra cierto tipo de programas de televisión o en este caso de redes sociales, yo no sé, todos esos vehículos que se utilizan hoy, en el día de hoy para, para ver lo que sea, ¿verdad? ¿Sabes que no? Pues hay personas que ¿cómo? Redes sociales, sí, bueno, porque hay personas que muchas veces me dicen, pero pastor,
Yo puedo ver eso, porque yo puedo separar una cosa de la otra. Yo puedo ver eso sin necesidad que me afecte. Yo sé lo que es aceptable a Dios y sé lo que no es. ¿Right? Sí, en esa película o hay escenas de desnudez y de sexualidad, pero pastor, yo puedo ver eso y sin que eso a mí me afecte, you know? So, it's not the case, right? Now, por otro lado, hay personas que pues aceptan el error, pero por otro lado hay personas que sustituyen, y eso mencioné al principio, la lectura de la palabra de Dios con la lectura de lo que hombres buenos escriben. John Owens, Charles Spurgeon, MacArthur, Paul Washer, R.C. Sproul, menciones. Hay personas que sustituyen esto, la lectura, el ingerir la palabra de Dios, lo sustituyen con la lectura de lo que hombres buenos escriben, olvidando, como dije hace un momento, que lo mejor que un hombre puede escribir en su mejor momento no es nada que no sea la palabra de Dios diluida, aguada. Y como dije ahorita, creo que es prudente que me pare aquí, la leche que se obtiene al ordeñar directamente una vaca es pura, es saludable. Mientras que la leche que podemos comprar en Walmart o Publix está desnatada y muchas veces está bien aguada. All right? So, la iglesia da prioridad a la nutrición del cuerpo. La iglesia somos nosotros. Le damos prioridad a la nutrición espiritual de este cuerpo, de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Es lo que hemos hecho precisamente. Si hubo un momento en que hemos estado haciendo eso, es en esta noche. Lo que hemos estado identificando en este momento son 4 cosas que la nutrición espiritual requiere. Requiere un apetito saludable y requiere un alimento apropiado y sano. Este alimento apropiado y sano es lo que nos va a fortalecer a nosotros para poder continuar nuestra jornada, para poder fortalecernos para luchar contra todas las tentaciones, la carne, los vestigios. ¿Qué hacer cuando los vestigios se meten? ¿Qué hacer cuando se activan? Me hacen tropezar. ¿Qué hacer? ¿De dónde saco fuerza? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder? Aquí está, la palabra de Dios. ¿Cómo vivir la vida cristiana correctamente? Como señalé hace un momento, correctamente para efectos de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo comienza con el entendimiento y la convicción firme, no negociable, de que en este planeta, en este país, en este estado, en esta ciudad, yo lo que soy es un peregrino y un extranjero. Yo aquí estoy de paso y que lo que preciso hacer es asegurarme que esta jornada de paso sea una jornada que afecte la vida de otros y que cuando yo pase y se acabe mi tiempo y las personas se acuerden de mí, que mi recuerdo, lo que haga sea provocar en esas personas el deseo de conocer a Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso se trata. Para algunas personas eso es cristianismo radical, radicalísimo. Cuando leemos la Escritura,
cristianismo básico. Es que nos hemos alejado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de lo básico, que hablar de cosas que en realidad son elementales en la vida cristiana resulta algo estrambótico, escandaloso para algunos, radical. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. La Escritura dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Right? Y mientras nos quede salud y mientras nos quede la capacidad de poder comunicar, vamos a continuar enfatizando la necesidad de vivir esta vida cristiana que agrada al Señor. All right? Así que mire para acá todo el mundo. No se olvide que es bien posible estar envuelto en toda clase de actividad ministerial y al mismo tiempo estar desnutrido espiritualmente. Trágico, pero verdadero. Y aquí vinimos, no sentarnos a escuchar a una persona, sacamos el tiempo para escuchar lo que Dios tenía que decirnos con el compromiso de que vamos a recalibrar dónde está mi compromiso y dónde está mi amor por Cristo y por su iglesia. Gloria a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el enorme privilegio que tenemos de poder llamarnos hijos de Dios, por esta gran bendición que tú nos has dado de poder ser recipientes de tu Espíritu, tabernáculo de tu Espíritu, morada de tu Espíritu, Señor. Conocedores de tu gracia. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias porque ese hecho de que tú nos escogiste y que nos justificaste, que nos redimiste, Señor, porque a ti te plació, Señor, nos llena de ánimo, nos llena de esperanza. Y cuando flaqueamos y cuando nos descuidamos y cuando tropezamos, Señor, es la verdad, ese alimento de tu leche espiritual poderosa, lo que nos llena de vigor y energía y nos levanta nuevamente para seguir en esta jornada de la mano de nuestro Señor Jesucristo. De regreso a nuestros hogares te rogamos que nos lleves en paz, tranquilidad, que antes de conciliar el sueño, Señor, recalibremos dónde estamos con relación a las cosas que hemos escuchado en esta noche. Sabemos que tu gracia será suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga.